Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Andrés Valero Franco. Mi grupo está conformado por Jorge Becerra, Nicolás Cabrera y María Alejandra Polanco. El día de hoy Jorge y yo vamos a exponer sobre cómo está la economía en Colombia. Para ello los voy a introducir primero en cuál es el comportamiento del PIB en el país. Primero que todo, ¿qué es el PIB? PIB traducido es el Producto Interno Bruto, que es el conjunto de bienes y servicios producidos en un país en un tiempo determinado, usualmente un año completo. El PIB creció 2% en el año 2016 con respecto al 2015. Su mayor crecimiento fue en los establecimientos financieros, en los seguros, en las actividades inmobiliarias y en los servicios a las empresas como lo son la construcción y las industrias manufactureras. Por otro lado, el sector que tuvo la mayor caída fue la explotación de minas y canteras. En el cuarto trimestre del año 2015, el PIB tuvo un crecimiento de 1.6%. Las ramas con mayor crecimiento en el año 2016 en el cuarto trimestre fueron los servicios inmobiliarios y financieros con un 5%, construcción con un 3.5%, ganadería, agricultura, caza, silvicultura y pesca con un 2%. En el primer trimestre del año 2016 hubo un crecimiento del 2.5%, en el segundo trimestre del 2% y en el tercero del 1.2%. En el cuarto trimestre del año 2015 se tuvo una tasa de crecimiento de hasta el 3.3%. Las apuestas del gobierno nacional sugerían que el crecimiento en el año 2015 iba a ser de un 2% apenas. Dadas las condiciones con las que se cerró el año 2016, el crecimiento económico en Colombia iba a ser de 1.5% a 1.8% para este año. Un informe de Bancolombia dijo que la tasa de crecimiento en el país había sido la más baja desde la caída global del 2008, llamada también la Gran Recesión. Otro de los factores que contribuyen al desarrollo de la economía en un país es el sector externo. ¿Pero qué es el sector externo? El sector externo son todas las actividades y estrategias de un país en un ámbito internacional con el fin de hallar un buen flujo tanto en lo comercial como en lo financiero y así buscar el beneficio del pueblo. Dentro del sector externo hace parte la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos son todas las transacciones que hace un ciudadano de un país en relación con el resto del mundo, es decir, que registra los flujos reales que hay en un país con otros países. Dentro de la balanza de pagos se encuentra la balanza comercial. ¿Y por qué es tan importante la balanza comercial? Porque esta nos describe el equilibrio de cómo se encuentra Colombia en un ámbito dentro del sector externo. Entonces, la balanza comercial es la diferencia que hay entre las exportaciones menos las importaciones de un país. Cabe aclarar qué es una exportación y qué es una importación. Las exportaciones son todos los bienes y servicios que son enviados afuera del país y las importaciones son todos los bienes y servicios que entran al país. Como lo dije anteriormente, la balanza comercial nos ayuda a describir el equilibrio y este equilibrio puede estar de dos maneras: la balanza comercial superavitaria y la balanza comercial deficitaria. La balanza comercial superavitaria es cuando exportamos más de lo que importamos y la balanza comercial deficitaria es cuando importamos más de lo que exportamos. ¿Esto qué nos lleva? Actualmente en Colombia tenemos una balanza comercial deficitaria, pues estamos importando más de lo que exportamos y ese es el principal problema de por qué la economía en Colombia no se encuentra muy bien. Dentro de las exportaciones y las importaciones, en los últimos años no nos encontramos muy bien, debido a que tenemos la balanza deficitaria, es decir, que estamos importando más de lo que exportamos. En marzo de 2017, las exportaciones tuvieron una variación positiva y esto fue bueno para el país, ya que, como decía, desde hace muchos años atrás no teníamos como una variación positiva, un crecimiento. Esta variación fue de 37,9% y ayudó mucho en tanto como en el desarrollo de la economía en Colombia. Esto fue gracias a los combustibles, a los alimentos y bebidas, a las manufacturas y a otros sectores que contribuyen en las exportaciones. Las exportaciones y productos de las industrias registraron una variación de 56,6%, que fue el mayor porcentaje que contribuyó a ese crecimiento de que les hablo. En tanto a las importaciones, tuvimos un crecimiento
de lo que generalmente importamos, pero pues no fue suficiente en relación pues a las exportaciones que obtuvimos. Durante los 3 primeros de 2017 tuvimos un alto índice de exportaciones, lo que nos ayudó pues al crecimiento de la economía en Colombia. Entonces, como lo decía anteriormente, una vez teniendo un buen desarrollo en tanto las exportaciones, podemos salir adelante y como les decía, hay una variación positiva, eso nos va a ayudar en el crecimiento del país. Otro de los aspectos que influyen a la pregunta que nos planteamos desde un comienzo de cómo está la economía en Colombia es la política fiscal. La política fiscal son las decisiones de las autoridades de incurrir en un superávit o un déficit fiscal para poder hallar los faltantes y saber cómo financiarlos. Dentro de la política fiscal, como lo dije, hay dos opciones: déficit fiscal y superávit fiscal. Déficit fiscal es cuando tenemos más gastos que ingresos, es decir, que hay una diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos. Superávit fiscal es todo lo contrario, cuando tenemos más ingresos que gastos, lo cual es bueno para un país ya que hay un crecimiento sostenible en un determinado tiempo. Otro componente de la política fiscal es la reforma tributaria. La reforma tributaria busca como objetivo generar empleo y reducir los impuestos. Actualmente en Colombia la reforma tributaria buscó mucho la simplicidad. ¿A qué me refiero con simplicidad? Buscaron simplicidad a la hora de hacer cómo entender a la hora de pagar los impuestos. Buscaron simplificar el sistema tributario. Bueno, el endeudamiento hace parte de la política fiscal. El endeudamiento de los hogares colombianos alcanzó los 165,7 millones de pesos en el año 2015. De estos, 67,5 fueron de los préstamos por consumo y 32,5 por las viviendas. Así lo revela el más reciente informe de estabilidad financiera del Banco de la República, en el que además se explica el crecimiento anual de la deuda conjunta de un 7%. Se entiende por deuda externa bruta el monto en determinado momento de los pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes en un país. La deuda externa en Colombia al cierre del año 2016 alcanzó los 120,010 millones de dólares. Por el lado del sector público alcanzó los 71,308 millones de dólares y por el lado privado los 48,702 millones de dólares. En conclusión, estas son estadísticas que van a afectar mucho el crecimiento de la economía de nuestro país. En conclusión, como lo mencioné anteriormente, la economía en Colombia no se encuentra muy bien y esto es debido principalmente pues a la caída del petróleo, de los precios del petróleo y pues a los factores que les mencioné tanto en el sector externo como en la política fiscal. Pero una solución a esto en el sistema tributario es ejercer un control para evitar la evasión a la hora de pagar los impuestos. Y en las exportaciones y las importaciones es lograrlas llevar por un buen camino para que esto fortalezca la industria y así active la economía en Colombia.